Buenas tardes y bienvenidos. Yo soy Stephanie Barrientos y soy del Instituto de Desarrollo, Medio Ambiente y Política en la Universidad de Manchester. Quisiera primero darle la bienvenida a este seminario provocador sobre lograr que los mercados funcionen para los agricultores de pequeña escala o para los trabajadores asalariados. Antes de pasar al orden del día de esta tarde, quisiera pasarle la palabra a Bill Woolley del IIED, que va a dar una perspectiva general de la serie a la que pertenece este seminario. Pero antes de nada yo quisiera dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes y bienvenidos. Quisiera darle la bienvenida a las personas que están aquí presentes en esta sala y a los que nos están escuchando por Internet. Yo soy Bill Woolley y soy del IIED, el Instituto Internacional de Desarrollo y Medio Ambiente. La agricultura de pequeña escala es un tema muy importante y se considera la clave para la seguridad alimentaria, que puede abastecer la comunidad, puede reducir la pobreza en zonas rurales, puede conseguir la estabilidad y también nos puede ayudar a adaptarnos al cambio climático. Actualmente todos estamos de acuerdo sobre estos puntos, pero este consenso sobre el futuro es algo que todavía estamos debatiendo. Sigue siendo un tema controvertido. Enfatizamos los mercados o los derechos como los pilares de la política para los agricultores de pequeña escala. ¿Los agricultores de pequeña escala son los socios o son los que están ampliando esta brecha? Entonces, hoy vamos a analizar las plantaciones, las fincas agrícolas extensas como impulsores del desarrollo y como método de combatir la pobreza. Este es un programa de conocimientos desarrollado por IVOS. Tenemos aquí a John Van Dossen representando esta organización, el Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo. Y este programa de conocimientos se basa en los agricultores de pequeña escala. Nosotros estamos aquí intentando provocar un debate sobre estos temas que constituyen la parte más importante del desafío. Este programa de conocimientos es una colaboración entre diferentes organizaciones como IVOS y Ayumbi de Bolivia. También somos una red de aprendizaje que incluye agricultores, la sociedad civil, investigadores, académicos, profesionales en zonas como África y Asia. Una gran parte del trabajo que realizamos en la red lo realizamos en estas diferentes regiones. Nuestro objetivo es acercarnos a los donantes, a los investigadores, a los inversores, que también son partes interesadas en este debate. Estamos celebrando este seminario en Manchester, que es una ciudad muy importante. Esto es un centro de excelencia en los trabajos de desarrollo y agricultura. Entonces, este es el cuarto seminario de la serie. Diferentes organizaciones han dirigido los diferentes eventos. Hemos celebrado eventos en La Haya, en Holanda, en Estocolmo, París, y este es el cuarto evento que estamos celebrando aquí en Manchester. El 22 de junio celebraremos el siguiente seminario en el Parlamento Europeo de Bruselas y vamos a hablar del empoderamiento.
Esto nos va a dar la oportunidad de debatir otros temas muy interesantes. Ahora vamos a hablar de los puntos más importantes sobre nuestra forma de trabajar. Tenemos unos panelistas que van a instigar el debate. Todos los que están aquí también van a participar. Además, tenemos personas escuchándonos por Internet que tendrán una oportunidad para hacer sus preguntas. Tenemos gente escuchando en inglés y en español y estas personas también podrán intervenir por mail en español y en inglés. Quisiéramos integrar estas intervenciones sobre la marcha. Entonces, yo he querido presentar esta serie de seminarios y después a las 4:30 volveré para cerrar la reunión. Muchas gracias. Yo quería presentar la sesión de esta tarde. Antes de nada, quisiera darle la bienvenida a las personas que están aquí en persona en la Universidad de Manchester y también a aquellas personas que nos están escuchando por Internet. Espero que muchas personas participen en este debate y que no se limiten a escucharnos. Es un evento internacional y es oportuno también porque lo estamos celebrando en Manchester, que es un centro con una gran reputación en el campo de la investigación, en el desarrollo, en la política. Nosotros en los últimos años hemos trabajado mucho sobre el tema del cambio agrícola. Hay muchas personas en esta sala que en algún momento han trabajado en el desarrollo del trabajo que hemos realizado en Manchester. Actualmente tenemos un grupo de investigadores que se centra en el tema de las redes globales y la mano de obra asalariada. Yo formo parte de este grupo y me alegro mucho ver que ha llegado el momento en el que podemos tener un debate sobre la mano de obra asalariada. Este trabajo ha sido apoyado por uno de los programas de investigación que se llama Capturing the Gains o Capturando las Ganancias. Todo el mundo tiene un folleto sobre esta iniciativa en sus packs de bienvenida. Esto analiza la mejora económica y social en las redes de producción global. Uno de los desafíos más importantes para mí como persona que lleva 15 años trabajando en temas de exportación agrícola y que también conoce bien el tema de los mercados agrícolas es que muchas veces ignoramos los trabajadores asalariados. La mano de obra forma una parte crítica de la agricultura, sea mano de obra familiar, no remunerada, y como están avanzando estas cadenas alimenticias en el mercado, es muy importante centrarnos en estos temas. Tenemos que entender mejor la relación entre la mano de obra asalariada y los agricultores de pequeña escala, pero creo que es incluso más importante en un entorno de cambios agrícolas radicales y cambio climático y una presión general en cuanto a la demanda y nuevas fuerzas de demanda, analizar este tema dentro de ese contexto. Entonces, antes de nada, quisiera hacer unos anuncios prácticos, sobre todo las personas que están aquí presentes en la sala. Es que en el caso de emergencia tenemos aquí una salida de emergencia saliendo de esta puerta a la derecha. La salida de emergencia está al fondo del pasillo. Los servicios están en esa zona también. Las personas que están escuchando por Internet tendrán que identificar las salidas de emergencia en el lugar en el que estén. Entonces, sin más, vamos a presentar al panel. Yo soy la moderadora de esta sesión. Va a haber 2 sesiones en total con una pausa corta en medio.
Tenemos muchos compañeros internacionales aquí escuchándonos también por internet y no queremos que estén esperando mucho tiempo, por eso la pausa va a ser corta. Tenemos varios ponentes y primero quisiera establecer el contexto. Vamos a hablar de lo que está cambiando para los agricultores de pequeña escala y los trabajadores asalariados. Vamos a hablar de los cambios más importantes y vamos a hablar de las dimensiones de género. Tenemos 3 panelistas que van a hablar durante 12 o 15 minutos y después de escuchar sus intervenciones vamos a abrir la sesión al debate. Este es un debate que va a tener lugar en esta sala y también online. Esto es un debate, es un seminario provocador, entonces por favor le pedimos que presenten temas y cuanto más controvertidos mejor, porque para eso hemos convocado esta reunión. Antes de nada quisiera presentar a Sally Baden, que es de Oxfam. También tenemos a Miet Martins, que es de la Universidad de Leuven en Bélgica, y Sukhpal Singh, que es del Instituto Indio de Dirección o Gestión, el Centro para la Agricultura. Entonces vamos a empezar con Sally. Vamos a escuchar el punto de vista de los panelistas y después vamos a abrir la sesión al debate. Muchas gracias, Stephanie y Bill, por presentarme. Voy a hablar durante 12 minutos sobre por qué estamos viendo un cambio de los agricultores de pequeña escala a los trabajos o trabajadores asalariados, y vamos a analizar también la dimensión de género. Primero quería identificar esos cambios y si realmente existen y si estos cambios de los agricultores de pequeña escala a los trabajadores asalariados son reales. Entonces, pensando en esto, está claro que existen unos procesos dinámicos, hay cambios en la manera de ganarse la vida en el entorno rural, pero no deberíamos considerarlo una dicotomía entre los agricultores de pequeña escala por un lado y los trabajadores asalariados por otro. Deberíamos pensar en el contexto más amplio, los patrones de diversificación a nivel global, que estamos viendo una mayor participación en la agricultura, o una diversificación en cuanto a que estamos viendo más trabajadores en un contexto no agrícola y que las personas pobres en entornos rurales están diversificando su manera de ganarse la vida. Creo que existe un modelo de cambio universal y amplio en el entorno agrícola y en las zonas rurales, aunque el grado de este cambio y esta diversificación es variable. Si analizamos los datos, podemos ver que más del 50% del sustento en las zonas rurales viene de fuentes no agrícolas y el otro 50% de fuentes agrícolas. Entonces, está claro que existe un cambio. En zonas como África subsahariana no está ocurriendo tan rápido con la situación en otras regiones, pero la proporción de mujeres implicadas en la mano de obra está aumentando. Entonces existe una feminización, es un concepto que cada vez es más, que implica más a las mujeres. Esto no incluye mucho del trabajo que realizan las mujeres, porque si cuestionamos las cifras de la FAO y de otras fuentes sobre el uso del tiempo de las mujeres y de los hombres, podemos ver que hay una proporción en la población femenina activa que no se ha declarado. Entonces, puede que haya mucho más trabajo realizado por mujeres que ni siquiera queda registrado.
Esto nos hace entender que no hay una dicotomía, hay un contexto mucho más amplio cuando consideramos la diversificación en el entorno rural y muchos de los cambios están teniendo lugar en en la agricultura de pequeña escala. Hay más mano de obra familiar, no remunerada, casual. Y es importante no hacer divisiones incorrectas. En Oxfam hemos estado pensando mucho últimamente en lo que está ocurriendo en las relaciones laborales y cómo esto está relacionado con los mercados y la contratación o el uso de mano de obra dentro de las familias y fuera. Por ejemplo, en un programa que evaluamos hace poco en Honduras, de los ingresos de los agricultores en pequeña escala, un 40% venía de trabajadores asalariados. Es muy importante, por lo tanto, entender cuáles son las estrategias combinadas para el sustento. He comentado que estos cambios varían en las diferentes zonas geográficas y que la mano de obra agrícola cada vez tiene más participación femenina. Un ejemplo de esto es en Latinoamérica, por los niveles de educación, los hombres tienen un nivel educativo más alto y aún así los hombres trabajan más en la agricultura, pero si analizamos los trabajadores asalariados y los datos de los últimos años, que tampoco son muy claros, no queda tampoco demasiado claro de que haya más participación femenina. Esto puede ser porque no estamos registrando esta información, pero también puede que ver con la percepción y cómo los hombres y las mujeres perciben el trabajo y cómo infravaloran el trabajo de las mujeres o incluso no lo reconocen en absoluto. En el único ámbito en el que parece que hay una participación mayor femenina que masculina es en el sureste asiático. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales existe un cambio? Creo que hay diferentes factores que deberíamos analizar, pero para por lo menos algunos agricultores de pequeña escala, la viabilidad y el riesgo asociado, o por lo menos la viabilidad, está disminuyendo y el riesgo está aumentando. No podemos pensar, o no es justo pensar que todos los agricultores de pequeña escala son todos iguales. Hay variabilidad dentro de este contexto y creo que los agricultores que están en el límite de la pobreza son los que realmente cuentan con una participación femenina mayor. En países como China, las mujeres mayores son las que se han quedado atrás en la agricultura. Y hay una reducción en viabilidad o riesgo. Esto tiene mucho que ver con la tenencia o la posesión del terreno. También hay un coste aumentado costes aumentados, además de procesos y la fertilidad del suelo. Hay otros asuntos que también comentaremos, la globalización de las cadenas alimentarias globales y cómo esto ha tenido un impacto sobre sectores específicos que tienen una participación femenina mayor. Pero no sé si estamos dando demasiada importancia a estos asuntos. Es importante porque estamos basados en países que están conectados a estas cadenas de valores, pero como proporción total de los ingresos de asalariados y la totalidad de las mujeres dentro de este contexto, creo que deberíamos darle la misma atención al trabajo asalariado que está teniendo lugar en otros sectores agrícolas, aunque sabemos que hay una tendencia hacia esa organización.
Entonces, sabemos que existe un cambio que está teniendo lugar y deberíamos analizar si esto es algo beneficioso para las mujeres o no. Creo que ya he dado una indicación de lo que pienso, pero primero quisiera justificar mi opinión. Las personas dicen, por un lado, que un trabajo asalariado lleva al empoderamiento y que si las mujeres dirigen empresas agrícolas, esto tiene que ser algo muy positivo, pero creo que solo estamos analizando una parte del problema. Esto está relacionado con la integración de las mujeres en el mercado y creo que detrás de todo esto hay normas socioculturales y creencias, hay normas de género que no están integradas en el mercado, pero tienen un impacto sobre la participación de las mujeres en los mercados. Estamos entrando en un debate, un discurso sobre el género que es demasiado estrecho y no estamos analizando el contexto más amplio y analizando el impacto de las mujeres de manera directa. Esto sí que tiene un impacto sobre su visibilidad, su movilidad y lo que pueden hacer dentro de sus familias, pero no cambia necesariamente la distribución de la mano de obra dentro de las familias. Puede ser que estén trabajando más horas, pero que esa desigualdad dentro del mercado perdure y se manifieste de otras maneras. En Oxfam hay problemas de género relacionados con el trabajo asalariado en la agricultura de gran y de pequeña escala. Estoy de acuerdo con la propuesta de Stephanie que como agencias de desarrollo, y esto es el caso de Oxfam, nos hemos centrado o no nos hemos centrado lo suficiente en los trabajadores asalariados y esto es algo que tenemos que cambiar. Es un tema relacionado con el género porque existe discriminación en estos mercados de mano de obra. Mujeres vulnerables se ven forzadas a participar en estos sectores porque es la única opción que les queda cuando tienen unos bienes inseguros y tenemos que abordar este problema y organizarnos de la mejor manera y alcanzar a esas personas que no forman parte de cooperativas agrícolas. Tengo un par de anécdotas cuando nosotros fuimos a visitar una iniciativa en Etiopía hace un año y medio. Era una iniciativa de producción de café. Fuimos a visitar una de las cooperativas más importantes y coincidimos con un grupo de mujeres jóvenes que habían venido a trabajar para la temporada. Estaban trabajando en la cooperativa y cuando hablamos con ellas durante unos minutos nos dimos cuenta de que este trabajo es de temporada, no tenían contratos, no estaban recibiendo un salario adecuado. Y cuando he trabajado en África Occidental para Oxfam, me he dado cuenta de que es una economía que se basa en los agricultores de pequeña escala. Hay un movimiento campesina que cree mucho en los sistemas agrícolas y estuve trabajando en la producción de algodón y me di cuenta de que hay muchas mujeres que están trabajando en esta producción sin remuneración y realmente así pueden competir con los demás porque no están ganando dinero. Entonces voy a concluir con esto y ahora le paso la palabra a los demás panelistas. Muchas gracias, Sally. Vamos ahora a escuchar la opinión de los demás panelistas. Tenemos aquí a Miet Martensen. Muchas gracias por invitarme a formar parte de este panel que está tratando el tema de los agricultores de pequeña escala y los trabajadores asalariados. Primero quisiera hablar de estos cambios que están afectando los sistemas agrícolas en los países en vías de desarrollo. Hemos hablado de los motores, la globalización y esto contribuye
en gran medida a lo que está pasando a los sistemas alimentarios en los países. Esto tiene mucho que ver con unas exportaciones mayores de los países en vías de desarrollo, una mayor importancia que se da a los productos frescos como fruta y verdura y no café, que es un producto que anteriormente se exportaba. Estamos cambiando nuestra forma de trabajar. Hay más supermercados en las economías occidentales que están dominando la cadena de alimentos en estas zonas. La coordinación también está afectando la cadena de suministro y en los países de desarrollo y en los países de ingresos medios, los supermercados cada vez tienen un papel más importante. Nosotros le damos mucha importancia a los estándares, la calidad de la comida, la ética asociada con su producción, y esto está cambiando la manera en la que se produce y o se cultiva y se vende la comida, y esto impacta las cadenas y son pocas empresas que controlan estas cadenas. Al final hay una coordinación vertical mayor, una integración vertical mayor en la que las empresas de exportación se apropian de la producción primaria, forman sus unidades de producción en los países, y esto ha tenido un papel muy importante en los cambios que hemos visto de agricultores de pequeña escala a los trabajadores asalariados. Pero este cambio no se ha completado, no existe una dicotomía entre los agricultores de pequeña escala y de grande escala que usa a los trabajadores asalariados, porque todavía tenemos cadenas de suministro que se basan en los agricultores de pequeña escala para los mercados domésticos. También tenemos cadenas que se basan en agricultores de gran escala. Existe un sistema, no hay una dicotomía sencilla entre los agricultores y los asalariados. También hay diferentes tipos de contratación entre agricultores independientes y trabajadores asalariados porque tienen que cumplir con una producción que ya han establecido y pierden independencia por estos contratos. Entonces, en muchos países existen cambios continuos, y estos van a seguir en el futuro. En el futuro van a seguir siendo importantes porque los mercados de exportaciones se están ampliando, los supermercados van a tener una mayor penetración, y esto ha creado un panorama heterógeno, y esto lo vemos más pronunciado en algunos sectores que otros. Pero con todos estos cambios estamos viendo un cambio parcial de los agricultores de pequeña escala que se basa en el trabajo o la mano de obra familiar a los agricultores de gran escala que usan la mano de obra asalariada. Estos son dos sistemas que funcionan en paralelo, y uno de los argumentos principales es que esta agricultura de gran escala no necesariamente es algo negativo. Hay muchos casos en los que la agricultura de gran escala es algo beneficioso, beneficia a las personas pobres y beneficia además a las mujeres. Y la razón principal por esto es porque crea oportunidades de empleo en los entornos rurales en los que hay una escasez de empleo. Y estas oportunidades de empleo son asequibles para la gente pobre y para las mujeres. Por lo tanto, hay un fenómeno de feminización en las industrias de exportación. Vemos a muchas mujeres participando en estas empresas y haciendo estos trabajos. Además, la gente pobre tiene acceso a estos trabajos en los que normalmente la gente pobre y las mujeres se quedarían excluidas.
También observamos que esto está asociado con desarrollo positivo. Las mujeres y la gente pobre participando en empleo en los sectores agrícolas se benefician de todo ello. Y una razón por la cual esto es importante para las mujeres es precisamente porque las mujeres en agricultura a pequeña escala a menudo trabajan sin recibir una remuneración, no tienen el poder de controlar los ingresos, no tienen el poder de controlar los ingresos generados por esta agricultura a pequeña escala, mientras que si trabajan fuera de la granja familiar, una empresa más grande o en el sector agropecuario, entonces a menudo tienen más control directo sobre los ingresos provenientes de sus trabajos y así pueden negociar mejor los ingresos del hogar y da empoderamiento a las mujeres económicamente porque las mujeres son más económicamente independientes y socialmente las mujeres salen de sus granjas y sus hogares para conocer a otras mujeres y organizarse así en grupos de empleo laborales y así aumenta su empoderamiento social. Otra cuestión de la cual quisiera mencionar es que no es o una cosa o otra. Hay mucha interacción entre la agricultura a pequeña escala y las grandes empresas a través de mano de obra asalariados, porque las manos de obras asalariadas son tan parte de su trabajo para trabajar por un salario, parte de su trabajo se asigna a su granja familiar o otras menesteres. Y hay muchas cosas entre ellas y las mujeres o las pobres en general pueden ganar dinero fuera de su propia granja familiar. Parte de estos ingresos se reinvierte o podría reinvertirse en sus granjas, aumentando así la productividad sobre esta granja familiar. Entonces no es una cosa u otra. A menudo la mano de obra asalariada no es que quite mano de obra de la granja familiar reduciendo la productividad. A menudo todo lo contrario, los ingresos provenientes de trabajar fuera se reinvierte en la granja familiar creando efectos positivos y esto puede ser cierto en agrícola pero también en actividades que no tienen que ver con el sector agrícola. Las mujeres que pueden ganar un salario y por lo tanto que tienen salarios que pueden invertir, pueden reinvertir en crear actividades que no tengan que ver con el mundo agrícola. Si las mujeres tienen acceso a salario y a empleo fuera del mundo agrario, esto está asociado con otros desarrollos positivos, como por ejemplo invertir en escuelas para los niños. Y esto es una contribución importante como consecuencia del empoderamiento femenino, dándoles como consecuencia de los ingresos provenientes de mano de obra asalariada. Por tanto, no es ni una cosa ni otra. No es agricultura de gran envergadura basada en mano de asalariada o agricultura a pequeña escala basada en mano de obra familiar. Es una interacción entre ambas. Mientras que la agricultura a pequeña escala en muchas zonas rurales es la única alternativa en países de vía de desarrollo. No es que la gente elija de por sí, son agricultores de pequeña escala simplemente porque no hay ninguna opción. Y el desarrollo de sectores de empleo rurales a través de exportaciones, a través de los supermercados y todas las transformaciones que vemos, como consecuencia de ellos puede ser positivo desde el punto de vista de desarrollo porque abre elecciones. La gente tiene la posibilidad de trabajar en su propia granja o trabajar fuera de su granja por un salario. Hay diferentes riesgos, diferentes ganancias o consecuencias, pero las elecciones que ellos pueden adoptar son importantes y creo que hay entre muchos políticos hay el punto de vista ideológico de agricultura a pequeña escala. Se plantea como agricultores independientes que pueden tomar su decisión, son independientes pero asumen muchos riesgos. De hecho, no es su elección, no pueden elegir. El modelo de desarrollo donde nos centramos solamente en agricultura a pequeña escala hace que los agricultores de pequeña escala continúen siendo pequeños. Si queremos desarrollarlos, significa que alguna gente tendrá que trasladarse y trabajar en otras actividades. Otros agricultores tendrán que aumentar. La mano de obra asalariada puede ser un factor muy importante, puede jugar un rol muy importante si los salarios se invierten, por ejemplo, en otras actividades que no sean agrícolas. A largo plazo podemos ver que algunos hogares pueden dejar el mundo agrícola y crear negocios que no relacionados con la agricultura en la zona rural, facilitado como consecuencia de los ingresos provenientes de los
buenos salarios. Otra gente continuará durante mucho tiempo trabajando como jornaleros en agriculturas pequeña escala o grandes escala, pero otros pueden a lo mejor convertirse en otros, pueden trabajar en otros sectores más profesionales. Y todo esto, algo quiero reiterar y se ha reiterado, creo, en mi anterior ponente, Stephanie y Sally, es que tenemos que prestar mucho más atención en la importancia de mano de obra asalariada porque puede ser un facilitador de desarrollo para el desarrollo y creo que ha sido ignorado por muchos políticos, muchos formuladores de políticas. Ahora el último ponente. Gracias Stephen y a Bill por darme esta oportunidad de formar parte de este panel que está hablando de un tema muy importante. Quisiera centrarnos en la magnitud del problema. Cuando hablamos de agricultura a pequeña escala y gran envergadura, estamos hablando del 85% de los agricultores son pequeños porque operan o son propietarios de menos de 2 hectáreas de tierra en China, India o Bangladesh o Etiopía o los países latinoamericanos. Básicamente estamos hablando de grandes masas de población que dependen de la agricultura como agricultores, además de mano de obra que trabajan en esas granjas. Tenemos que tener presente, por lo tanto, la magnitud que estamos hablando cuando hablamos de gente trasladándose de ser agricultores a ser mano de obra asalariada. También estoy de desacuerdo de Sally levemente cuando hablamos de dicotomía entre ambas poblaciones, pequeños agricultoras y manos de obra asalariadas. Hay una sobreposición, pero no son del mismo tipo. Hay gente sin tierra que solamente son manos asalariadas porque no tiene nada que hacer, solamente tienen sus 2 manos para trabajar en las granjas de otras personas. Hay algunos agricultores pequeña escala que hacen trabajo a tiempo parcial, pero agricultores o manos asalariadas no hay sobreposición entre ambos. También hay trasfondo social y cultural diferente, entonces no puedes ver esta población como algo similar o lo mismo debido al perfil que tiene y las fuentes de ingresos que perciben. Tenemos que examinar esto porque no estamos hablando de la misma población, estamos hablando de 2 poblaciones diferentes cuando hables pequeña escala agrícola o mano de obra asalariada. ¿Por qué se están llevando a cabo estos cambios? No estoy seguro de qué están llevando estos cambios. Si les doy cifras y evidencias de que hay gente incluso sin tierra, que nunca tuvieron tierra y están trabajando para los supermercados en países como en China e India. Entonces no es que la gente deje el mundo agrícola y la agricultura no es viable ya. La gente que viene a trabajar a la agricultura porque en el pasado no tuvieron la oportunidad de trabajar sobre la tierra, pero ahora sí se dan cuenta que depende, si están cultivando ciertas cosechas, las cosechas pueden cultivar productos muy exóticos y de alto valor. Entonces hay que tener presente el tipo de agricultura que estamos hablando. La imagen general es de cosechas de poco valor y que están trabajando de alimentos, de cereales, por ejemplo. Entonces estamos centrándonos en el abandono total de agricultura en las últimas 2 décadas en el mundo. La agricultura no ha tenido el mismo tipo de tratamiento que tenía que haber recibido o la atención que hubiera tenido que recibido por parte de los formuladores de políticas y gobiernos. Esto ha acarreado una ralentización y pensamos de trasladar gente fuera de agricultura a otros sectores, que a lo mejor no es la forma idónea de hacerlo como estoy diciendo aquí. Cuando hablas de pequeños agricultores, están excluidos de los mercados modernos, que son el paradigma principal de presentarlo. Como dijo Sally, los agricultores pequeños no están allí por las áreas que cultivan las cosechas que tienen que fabricar, o los agricultores que se cubren contratistas y las tecnologías que se utilizan y la forma en que se cultivan esas cosechas. Todo esto excluyen a muchos pequeños agricultores de los mercados mundiales y esto pasa en todo el mundo. También hay cuestiones acerca de la no viabilidad de los pequeños agrícolas si haces la agricultura tradicional. Alguien que cultiva cereales, este minifundio no podrá ganarse la vida
para su familia, porque hay temas de poca falta de poder negociador cuando tratan con los mercados a la hora de comprar o vender. Por eso hay una tendencia inversa en muchas áreas donde los agricultores marginales están alquilando las tierras a otra gente que pueden cultivar extensiones mayores. Tenemos, por lo tanto, esta situación existente en muchos países. De hecho, en la India, una encuesta reciente que indica que el 40% de los agricultores, incluidos los pequeños minifundistas, querían dejar la agricultura si tuvieran una alternativa. Así es como estamos, porque se refiere a falta de poder ganarse la vida idóneamente en la agricultura, y esto se ve reforzado por cuestiones cuando no tienen suficientes recursos, capital de trabajo disponible, que ha excluido a muchos minifundistas porque no tienen no pueden invertir necesariamente estas tierras. Todo esto está convirtiendo a la agricultura en lo que vemos actualmente. Además, si hablamos de minifundistas y gente que trabaja colectivamente, entonces cuando hablamos de la colectivización está muy mal hecho el tema de incluso en un país como la India, que tiene historia del movimiento cooperativo, no ha funcionado muy bien. Solamente el 5% de los agricultores forman de tipo de grupos, y por lo tanto estamos hablando de trabajadores o de agricultores totalmente individuales, que no va a poder competir con las otras alternativas que existen en el mercado. Además, cuando a la hora de vender las cosechas se enfrentan con muchos problemas, porque los mercados no tratan justamente, no les compra a un precio justo. Los minifundistas tienen problemas a la hora de vender sus cosechas, reciben precios menores que sus contrapartes mayores. Los mercados no dan un trato justo, aunque sean productores. El tema de la producción no es el tema importante, es cómo los agricultores de pequeña escala tratan el mercado y para así ser viables o no viables en esta actividad. Estamos hablando de cómo podemos, hay que compartir. Muchos de los manos asalariados trabajan para las cadenas de supermercados. Los pequeños agricultores normalmente no suelen hacer nada que comparta valores, y también no pueden incluso reinvertir las ganancias y cubrir los riesgos o actualizar las granjas para convertirse en proveedores más viables a largo plazo. Por lo tanto, tenemos este tipo de problemas. Los mercados no tratan con justicia a los agricultores pequeños escalos, y por lo tanto estamos hablando de trasladarles del sector agrícola a otros sectores. Temas de género, sí, las mujeres se dejan al lado, los hombres suelen abandonar el mundo agrícola, pero las mujeres no tienen derechos sobre las tierras. Incluso en la India solamente el 11% de las mujeres tienen tierras a sus nombres, pero no controlan necesariamente esas tierras, pero sí trabajan en esas tierras, pagadas o no pagadas. Entonces hay feminización entre las agricultoras. Prefieren las mujeres porque son más baratas, no se quejan, no exigen muchas cosas y no exigen sus derechos. También hay preferencia para mano de obra femenina en muchas actividades agrarias. Por ejemplo, la polinización de las flores, se contrata a las mujeres, se les paga menos, pero suelen ser más eficaces que los hombres y utilizan mejor la mano de obra. Mucha de la tecnología que se usa en el mundo agrario tiene que ver con los géneros. No tienes tecnologías agrarias que tienen presente las necesidades de las mujeres, ya que las trabajadoras son diferentes a los trabajadores. Pero estamos hablando de ganarse la vida en el mundo agrario, en esas actividades, y creo que no hay ninguna otra forma de que puedan apoyarse que no sea la agricultura a pequeña escala. Y actualmente las tecnologías que se utilizan pero no va
Si hay mayores granjas no va a mejorar las cosas, porque estas granjas, como demuestran las pruebas, tendrán más maquinaria y menos mano de obra. Eh, eh, no, no tenemos... perdón, había una interferencia por el sonido. También es importante desde el punto de vista agraria sobre en qué tierra se está produciendo estas cosechas. Si es importante retener a la gente, darles derechos a mantener pequeñas tierras para que tengan propiedad sobre esas tierras y tengan un activo que puede ser valioso después de tiempo. Entonces hay necesidad de examinar esta faceta en vez de hablar de producir más o producir de una forma más eficaz, si tener presente quién está produciendo, para quién y por qué, y qué significa desde el punto de vista social y optimización social. Y quisiera recordarles que no es que las pequeñas granjas, los minifundios nunca han sido útiles. Las agriculturas que tuvo lugar en Tailandia, Japón, etcétera, todas se basaban inicialmente en pequeños minifundios, no había granjas corporativas grandes, y el debate que existe, la relación, no son los pequeños minifundistas que sean ineficaces inherentemente, han sido incluso mejores que las grandes granjas. También hay otras ventajas en biodiversidad, varias cosechas y usar mejor los recursos naturales si lo comparamos con las grandes granjas. Y las evidencias, las pruebas es que la granja de grandes tamaños no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Son modelos con una coordinación vertical con los pequeños y medios. Eso es lo que ha hecho para aumentar la producción. Entonces no veamos opciones que no sean viables, ni por lo que se refiere a eficacia, ni por lo que se refiere a las ventajas para la gente que trabaja en ello. Tenemos que centrarnos en ello. Yo estaría a favor de unir a los agricultores con los mercados a través de organizaciones. Hay 10 productores en India ahora pueden juntarse y pueden convertirse en una especie de empresa y pueden procesar, exportar, importar productos agrarios. Entonces hay este tipo de modelos que pueden facilitar las cosas en este entorno agrícola, y esto es un camino conveniente para las pequeñas. En China, por ejemplo, en China son pequeños agricultores que producen productos de alta calidad que se venden en todos los supermercados. Mano de obra laboral, si hay problemas de que las condiciones no son buenas, la brecha que hay entre salarios percibidos por hombres y mujeres, pero estos son lo que pasa allí. Yo no estoy a favor de reducir gasto, de los ingresos, pero eso es la realidad que existe sobre el terreno. Tenemos que hacer más para mejorar las condiciones laborales en situaciones agrarias. Incluso aunque haya corporaciones, puedes conseguir unas ventajas, más empleo que se genera, pero en última instancia, debido a la eficacia, habrá menos empleo y serán explotados, como se ha visto en muchas situaciones en el mundo agrario. Entonces tenemos que planteárnoslo sabiamente antes de promocionar grandes latifundios y coger la ruta de mano de obra asalariada para mejorar o para reducir la pobreza. Con esto voy a finalizar y muchas gracias por su atención. Quiero agradecer a los tres ponentes. Han sido tres ponencias muy interesantes que nos va a plantear muchas cuestiones. Hay puntos de vista muy diferentes entre los tres ponentes. Algunas personas piensan que es importante la diversidad, otra gente que si ha existido la mano de obra asalariada o no, a ver si es algo nuevo, que si es o si es un sistema que han coexistido el trabajo a destajo y la mano de obra asalariada, si ha habido cambios, si están excluyendo o no a los agricultores de pequeña escala y se está creando un nuevo ejército de mano de obra asalariada, si el camino adelante es a través de mantener las agriculturas pequeñas escalas o las grandes corporaciones.
dejo esas preguntas en sus manos, a ver cuáles son sus ideas. Como dije, no lo quiero hacer con una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, intervengan, planteen sus cuestiones, brevemente digan quiénes son, de dónde vienen, y luego quisiera que también intervenga, y voy a repetir, quiero que intervenga la gente que está en la sala, pero también la gente que está interviniendo a través de internet. Quiero que todos participen, tanto como consecuencia de las cosas que han escuchado o puntos completamente nuevos. Hi, thanks. My name's Mike Bird. I work for Women in Mujeres en trabajos formales. Quisiera volver a un punto. Sí, ¿quién es usted? Miet dijo y Supa también dijeron lo siguiente. Ellos hablaron de las oportunidades que pueden surgir suministrando a las grandes corporaciones y teniendo una agricultura más comercial. Pero yo diría que si hay ventajas para los pobres, todo depende de las condiciones mediante las cuales se les contrata. No hay nada que transforma de ir a trabajar en una gran granja, y esto es lo que dijo Sally, no transforma la relación el tener mujeres que vayan a trabajar de sus hogares a trabajar a otros lugares. Y nuestra experiencia es que la organización no pasa así por así. Tienes que trabajar con esas mujeres para que ellos conozcan la situación en la que viven y para que así puedan trabajar para mejorarse mejor y organizarse mejor. Y como consecuencia de ellos, ahí se producen las ventajas, no simplemente abriendo este tipo de oportunidades de por sí. Mujeres en trabajos formales. Quisiera volver a un punto. Sí, ¿quién es usted? Miet dijo y Supa también dijeron lo siguiente. Ellos hablaron de las oportunidades que pueden surgir suministrando a las grandes corporaciones y teniendo una agricultura más comercial. Pero yo diría que si hay ventajas para los pobres, todo depende de las condiciones mediante las cuales se les contrata. No hay nada que transforma de ir a trabajar en una gran granja, y esto es lo que dijo Sally, no transforma la relación el tener mujeres que vayan a trabajar de sus hogares a trabajar a otros lugares. Y nuestra experiencia es que la organización no pasa así por así. Tienes que trabajar con esas mujeres para que ellos conozcan la situación en la que viven y para que así puedan trabajar para mejorarse mejor y organizarse mejor. Y como consecuencia de ellos, ahí se producen las ventajas, no simplemente abriendo este tipo de oportunidades de por sí. Nick Hyde, 25th Ventures. ¿Piensa usted que los intereses de los pobres, tal como lo han descrito ustedes, están en oposición o en contraste con los intereses de los grandes mercados con los cuales están alineados, o hay diferencia o están alineados? Quiero dejar esta pregunta a todos y luego volver al panel. ¿Los nuevos mercados globales están creando nuevas oportunidades para los pobres o simplemente están dificultando la vida de los pobres? John de Ivos quisiera responder a su pregunta abierta. Yo he visto control etiqueta, certificados, orgánico Fair Trade, y se veo la situación. Fíjense lo que pasa con la esclavitud, los precios y contratos a largo plazo que negocian. Es justo para sobrevivir, simplemente para sobrevivir. Entonces, toda la idea de que la gente puede reinvertir dinero en sus granjas, etcétera, se comunica al mercado.
hacia el consumidor, pero la realidad sobre el terreno es muy diferente. Esto no pasa. Y esto es esos son latifundios. Quisiera profundizar un poco en lo que usted dijo. Y yo no creo que esto esté en interés de las grandes empresas que está facilitando estos contratos. No sé si les interesa a ellos hacerlo de esta forma como usted ha descrito. Otra gente, por favor, únase a este debate. Carlos Ollas de SOAS. Tengo una pregunta concreta. Quisiera saber un poquito más de su investigación, los factores claves para grandes granjas y alejándose de la mano de obra salarial. ¿Por qué le interesa al capital hacerlo así? Tiene que ver con acceso a la tierra, el factor acceso a la tierra y cómo se negocia ahora diferentemente el acceso a la tierra de lo que pasaba antaño. Y luego un par de comentarios. Uno es que muchas declaraciones como consecuencia de ese debate, comparando grande y pequeños, es que son declaraciones demasiado generales. No tienen presente, por ejemplo, las grandes diferencias que existen entre continentes. Les voy a explicar 5 factores que a mí explica por qué estas dicotomías son inútiles en el contexto. Uno es que las tasas de tierra son muy diferentes entre Latinoamérica, África subsahariano, el Magreb, Asia, por ejemplo. El capital también es diferente en todas estas regiones, por lo tanto, ciertas formas de producciones existen en unos continentes o países que otros. La política de la tierra y el acceso de mercados también varía mucho y muy heterogénicos. Eso tiene que ver con el historial de estas geografías. Cuarto, el nivel de industrialización. Siempre hablamos de agricultura en aislamiento con otros sectores. No se puede entender esto ya sea latifundio o minifundio, sin entender lo que está pasando en otros sectores, si el país está industrializando o no. Y esto tiene que ver con la viabilidad o no de las agriculturas a pequeñas escalas, como por ejemplo lo que pasa en el sureste asiático. Y el quinto factor, hay mucha heterogeneidad de disponibilidad y calidad de evidencias que puede usarse en este debate. Hablando de mano de obra salariada en agricultura y en Asia es una cosa, pero hablar de ello en el Magreb o en África subsahariana es diferente, porque no se han recabado estos datos o se ha recabado de una forma sistemática para llegar a una conclusión concreta como consecuencia de estos análisis, comparándolo latifundio, minifundio. Y el último comentario que quisiera hacer es que debido a estas faltas de pruebas no se tiene presente las condiciones de empleo entre los minifundistas. Ellos contratan mano de obra. Entonces, cuando hablamos de lo mal que son las condiciones laborales en Chiquita o en el Senegal, ¿hay análisis comparativo, comparando, por ejemplo, igual con igual? Cosechas, contexto histórico, contexto geográfico, entre condiciones laborales en minifundios comparando condiciones laborales en latifundios. Y puede haber razones muy diferentes por las cuales esas diferencias pueden ser muy diversas. Ha planteado usted una serie de temas claves importantísimos. Andy va a ayudar con el micrófono, porque creo que hay una serie de cuestiones que tienen que plantearse cuando hablamos de tierra, migración, industrialización. Hay que tener presente el contexto industrial, hay una falta de disponibilidad de datos y eso es un tema crítico. Y si las cosas a lo mejor son malas, pero son peores teniendo presente las opciones existentes, a lo mejor otras personas quisieran tomar la palabra para tratar alguna de estas cuestiones, o si los miembros del panel quieren responder. Había una pregunta concreta sobre más información o falta de información. ¿Quieres responder tú a ello? ¿Desea alguien más tomar la palabra?
Sobre la pregunta de calidad de datos y disponibilidad de datos, en primer lugar creo que sí es cierto. Nuestras conversaciones se centraban en continentes muy concretos. Mi experiencia es en África y hemos recabado datos y hemos analizado cuestiones con gran detalle y tenemos evidencias sobre las ventajas sobre la mujer, sobre hogares pobres, de participar en mano de obra asalariada. Pero sí es cierto lo que usted dijo de que hay muchas diferencias entre los continentes y también hay una diferencia en la disponibilidad de evidencias y la calidad de estas pruebas. En el caso de África diría que hay mucha evidencia reciente sobre este asunto, los trabajadores asalariados en la agricultura de pequeña escala, y esperamos que haya más en el futuro. Yo quisiera seguir desarrollando el punto que surgió sobre el interés relativo de las empresas corporativas y los pequeños productores y su participación en estas cadenas globalizadas. No porque tenga una respuesta definitiva, sino porque tengo una respuesta que es depende, entre comillas. Según mi experiencia en las regiones de pequeños productores en África Occidental francófono, hay diferentes compañías agrícolas que con el proceso de privatización están cambiando y que esto ha permitido una inversión a largo plazo en los sistemas de pequeños productores. Por lo tanto, existe un interés mutuo. La empresa necesita a los productores pequeños y, por lo tanto, hay que analizar los poderes de negociación relativos de cada parte, con cambios como la privatización, que pasa con el equilibrio de poder. Si hay un proceso de liberalización, estas empresas se fragmentan y esto debilita el poder negociador si se negocia a nivel nacional, que ocurre con las compañías. Entonces hay muchos temas que hay que tener en cuenta cuando consideramos el equilibrio de las fuerzas o los poderes. También tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la empresa, su estrategia global y cuán importante es esa relación a largo plazo con un conjunto de productores a nivel local, si esto realmente importa o no, o si les importa en general la sostenibilidad de la mano de obra y su manera de ganarse la vida. Esa es mi opinión, pero me gustaría conocer la opinión de los demás sobre este punto. Soy Paul Spray de Tradecraft. Me estoy acordando de una conversación que tuve hace 10 años en una finca, una granja de flores en África. Se había integrado un sistema y un señor estaba explicando cómo se estaba integrando este sistema en esta finca de flores y que era imprescindible si tenían el objetivo de vender las flores en Europa. Estaban hablando de un sistema tecnológico y de los conocimientos que harían falta. Este señor era cubano y dijo que en Cuba podrían hacerlo porque todavía tienen un sistema de extensión agrícola que alcanza a los pequeños productores. Este es lo que él estaba diciendo. Y creo que el nivel de especificidad es muy importante. El cultivo de flores, el control de pesticidas es muy importante, es específico a este cultivo, entra en una cadena de suministro específico y creo que los pequeños productores tienen poco margen de maniobra en este sentido. Pero también la disponibilidad de apoyo institucional, sea del sector privado o público, para los productores pequeños también marca la diferencia a la hora de progresar.
Soy Wilfred Tamami. Soy de Kenia y trabajo con los agricultores de pequeña escala. Aquí el tema se centra en la organización del mercado. Si el mercado comercializa el producto que vendemos, entonces los agricultores de pequeña escala o la mano de obra asalariada va a estar presente si están implicados. Si volvemos al tema de los pequeños productores y los dos sectores, entonces hay que pensar en las escalas porque usan muchos pesticidas en la agricultura de grande escala. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que responder a esta situación y ver cómo las fincas funcionan en el día a día. En Kenia tenemos agricultores de pequeña escala en la selva y durante los últimos 2 años hemos estado enviando flores a Europa y la calidad no es inferior a las flores de los agricultores de grande escala. Por otro lado, en las fincas más extensas amenazaron la producción de verdura de los agricultores de pequeña escala. Entonces, hubo que cerrar esta brecha. El 70% de la verdura viene de los agricultores de pequeña escala. Entonces, hay un hueco en el mercado tanto para los agricultores de pequeña escala y para los agricultores de grande escala. Pero los pequeños productores no se pueden permitir los productos químicos. Ellos trabajan principalmente con productos naturales y, en general, la cosecha es más segura o más sana. Una finca extensa tiene más problemas en este sentido. Entonces, en algunos momentos pensamos que los agricultores de pequeña escala son inferiores, pero tenemos que analizarlo de un contexto más amplio, un mercado más extenso. El mercado tiene que erradicar la pobreza, esto es el tema más importante, porque es el mercado el que responde a la demanda. Yo vivo cerca de una plantación y nunca he visto a un trabajador asalariado llevarse dinero a su casa, aunque sí he visto a estos trabajadores llevarse comida. Las personas contratadas para las plantaciones no reciben todavía lo que les corresponde. En Kenia, son los agricultores de pequeña escala que le dan de comer al resto del país. Hay verduras, hay todo tipo de cultivo y producción. El mercado es grande y siempre analizamos la exportación antes que el mercado local. Y estoy de acuerdo
con la persona que dijo que nos faltan datos. Y la gente necesita esa información porque sin datos no podemos avanzar. Yo quisiera introducir un tema que no hemos tratado todavía. Es algo que afecta a África. Con el desarrollo hay una mayor urbanización. Vamos a olvidarnos del panorama internacional de momento. Vamos a hablar del movimiento de las personas rurales, de zonas rurales a las zonas urbanas. Y creo que esto está asociado con dos desafíos. Primero, hay menos gente joven para cultivar comida en las fincas más pequeñas y además los agricultores de pequeña escala tienen que darle de comer a una población urbana más amplia. Entonces, esto parece ser un problema importante y tenemos que identificar si esto es una presión que está aumentando la comercialización y si es así, cómo lo está haciendo. Soy John Bird de la Cruz Roja. Hemos hablado bastante sobre el género y los diferentes modos de producción o métodos de producción. Me gustaría que hablásemos del tema del medio ambiente, porque hemos hablado de mercados de exportación, un aumento en las emisiones, pero también puede haber impactos positivos, mejores estándares, el cultivo ecológico. ¿Qué piensa la gente de estos temas? Esto viene de la web. Ha habido 2 comentarios sobre las presentaciones. Estos son los comentarios de Internet del ponente de Kenia. Ha dicho que tiene razón, que los sistemas de pequeños productores son más diversos y menos sensibles a los resultados de pesticidas y enfermedad. La gestión de pesticida no es un desafío tan grande para las flores, es más importante para los agricultores de pequeña escala por los costes y el cumplimiento. Estoy estudiando un doctorado aquí en la Universidad de Manchester y quería destacar algunos puntos que se han mencionado anteriormente. Me gustaría desarrollar estos puntos, es decir, el papel del Estado, la ampliación de servicios y el papel global del mercado. Parece que el elemento olvidado es el papel que puede tener a la hora de crear una infraestructura para mantener los trabajos, y esto podría llevar a una participación mayor de la población desfavorecida. Yo quería responder a este comentario sobre el medio ambiente y cómo esto tiene un impacto. Creo que esto tiene más que ver con los mercados que ser un líder en el entorno agrícola. Pero tiene más que ver con el mercado. Hay empresas que están promoviendo estos mercados y que están impidiendo las importaciones porque el mercado no lo acepte. Voy a dar un ejemplo de una multinacional canadiense que está operando en la India, que está llevando a cabo el cultivo de patatas. No hay ningún requisito legal de adoptar el microrriego en este tipo de cultivo.
Ellos están cultivando en una zona con poca agua, por lo tanto no se ha adoptado esta iniciativa. Yo creo que son las normas culturales y el entorno que hacen que las empresas se comporten de manera adecuada. Tiene mucho que ver con las empresas, son los mercados que dictan. El agrinegocio no siempre perjudica el entorno, depende mucho de los que tengan presencia en la zona. Hay también otros puntos adicionales que quisiera mencionar sobre las externalidades medioambientales. Aquí nos estamos distanciando un poco del tema de los agricultores de pequeña escala y los trabajadores asalariados, pero ha hablado del sistema de transporte y la exportación de fruta fresca y verduras de África o de otras zonas en vías de desarrollo. ¿Es esto sostenible desde el punto de vista medioambiental? Aquí tenemos que excluir el transporte, pero deberíamos tener en cuenta que en cuanto a las emisiones depende mucho de cómo transportamos los productos, no tanto en la distancia. Por ejemplo, las habas de Senegal se transportan por barco en contenedores grandes. Un kilo de habas que llega a Europa a un puerto cercano en cuanto a consecuencias medioambientales o emisiones son mínimas si comparamos esto con el transporte por tierra en camiones de España a Francia o a Bélgica. Entonces hay que pensar en esto detenidamente. Es fácil decir que estas cosas son negativas desde el punto de vista medioambiental porque vienen de lejos. Realmente depende de cómo se transportan estos productos y cómo se cultivan. Si se cultiva con la luz del sol, sin invernaderos, etcétera. Entonces, desde el punto de vista energético es mejor. Y en el debate sobre agricultores de pequeña escala y los de grande escala, también hay muchos datos y necesitamos mucha más evidencia porque no sabemos lo que es ecológicamente más beneficioso, agricultura de pequeña escala o de grande escala. El agua, por ejemplo, se usa de manera mucho más eficaz en sistemas de riego. Los sistemas de riego son mucho más eficaces en la agricultura de grande escala que en la agricultura de pequeña escala. Entonces necesitamos más evidencia de estos temas. Soy Catherine Hill de Adam Smith Internacional. Yo quisiera comentar un punto sobre la dimensión de género. Una suposición común es que aumentar los ingresos de las mujeres llevará al empoderamiento. Yo me estoy acordando de un trabajo que hice en las Filipinas, que por diferentes motivos los ingresos de las mujeres estaban aumentando, pero esto no llevaba al empoderamiento, sobre todo en cuanto a las relaciones en las familias. Por diferentes motivos, las mujeres tenían que ocultar cuánto estaban ganando porque si declaraban lo que ganaban, aumentaba la violencia de género, alcoholismo y otros problemas sociales. Y esto está relacionado con un debate más amplio sobre cómo tenemos que adaptar el tema al contexto local. Y esta diferencia entre el trabajo o la mano de obra formal e informal, hemos visto que una participación mayor en la mano de obra informal de las mujeres no siempre tiene por qué ser beneficioso. Mike Bell, de nuevo, lograr que los mercados funcionen para los agricultores de pequeña escala o para los trabajadores asalariados. Este es el título de este seminario y quisiera hablar del papel que los compradores pueden tener en la cadena de suministro o abastecimiento. Vimos en el sureste asiático que tenemos compradores locales que tienen un monopolio sobre la cosecha local. Entonces su papel es muy importante. Pero cómo regulamos esto para que se pueda cambiar es muy difícil. A veces hay mucho contrabando y no se respetan las fronteras. Entonces es difícil implementar mecanismos para evitar
esos intereses locales. Un comentario breve porque tenemos que concluir esta sesión. Haremos una pausa y pasaremos a la siguiente sesión con otro panel. Último comentario para este panel y después haremos un resumen. Soy Sarah Callaghan de IDPM y yo realicé un estudio sobre la incorporación de pescadores en la cadena de abastecimiento de procesamiento. Y yo creo que esto también apoya el punto de Paul Spray sobre las instituciones, aparte de los estándares medioambientales que comentó Sally. Algo que yo analicé fue que los estándares medioambientales eran mucho más importantes a la hora de animar a los pescadores a implicarse en los grandes procesos. Y también lo que fue característico de estos pescadores fue la falta de apoyo institucional y la falta de eficacia de las corporativas. Entonces, lograr que los mercados funcionen en esta situación sería un ejemplo de cómo los agricultores de pequeña escala tendrían que hacerlo en este contexto. Parece haber un consenso que por web ha habido una sugerencia que los agricultores de pequeña escala son mejores para el medio ambiente, para el empleo y son más sostenibles. Y también se ha desarrollado el tema del transporte y el medio ambiente y que esta transición hacia el transporte por mar en vez de por tierra es algo positivo. También hemos hablado del uso de sustancias químicas en los diferentes países, pero nos hemos centrado en la huella de carbón del transporte. Vamos a hacer un resumen de las opiniones del panel. Después haremos una pausa antes de comenzar la siguiente sesión. Gracias, Stephanie. Ha habido muchas opiniones complementarias y contradictorias en el panel y en esta sala. Quisiera volver a dos puntos. El primero está relacionado con algo que mencionó un ponente de la falta de correlación entre el empoderamiento y los ingresos de las mujeres. Y yo quisiera apoyar este punto, sea en cuanto al trabajo asalariado o las mujeres que pueden ganar dinero directamente en el mercado. Esto puede contribuir o puede ser un catalizador al cambio en las familias y en las comunidades más amplias, pero esto no puede llevar al empoderamiento en sí. Por eso apoyo el comentario del señor Bird, que hay diferentes tipos de cambios que hacen falta, pero que estos cambios pueden empezar a cambiar las percepciones, las actitudes y las creencias y pueden formar la base sobre la cual se desarrollan otros tipos de cambios. También quisiera enfatizar que conseguir la participación de las mujeres en los mercados no resuelve el problema porque los mercados están sesgados, no son parciales. En la industria de flores tenemos una mano de obra femenina y, por supuesto, esto tiene sus ventajas, pero dentro de un contexto más amplio vemos que esto conlleva ciertas ventajas e inconvenientes. Estas posiciones tampoco son sostenibles con el tiempo, por lo tanto, no es una ganancia neta que es sostenible a largo plazo, es algo con diferentes matices y a veces la sostenibilidad es algo difícil de conseguir. También quisiera volver al punto muy válido de Paul sobre la desigualdad en la inversión y con esto volvemos al papel del Estado y que no existe prácticamente en algunos sitios como África. Ha habido una falta de inversión en el sector agrícola
y una falta de inversión en la agricultura de pequeña escala. Y las personas que menos se han beneficiado de la inversión son las mujeres, porque no han tenido suficiente visibilidad. Estamos viendo ahora una mayor feminización del sector, entonces, entonces es más importante invertir en estas mujeres y darles mayor importancia. Sí, estoy de acuerdo. Se han destacado muchos puntos muy interesantes. Quisiera volver a algunos de estos, sobre todo el tema de la dimensión de género y los trabajadores asalariados. Surgió una pregunta que también ha mencionado Sally sobre las condiciones de trabajo. ¿Qué sabemos sobre las condiciones de trabajo en las fincas extensas? También analizamos este tema en Senegal y nos sorprendió bastante conocer que los salarios para las mujeres eran mayores en las fincas grandes en comparación con las fincas pequeñas. Y en el caso de los hombres fue el contrario. En las fincas grandes la discriminación de género fue menor. No se eliminó por completo, pero disminuyó bastante. Esto fue una conclusión positiva, pero esto es solo un estudio de un caso y tenemos que llevar a cabo más para tener conclusiones más firmes. Esto fue uno de los puntos que surgió. Hablamos de las oportunidades que se han creado con la globalización de la cadena de suministro, los supermercados, etcétera. Antes de conseguir los beneficios, tenemos que centrarnos en la organización. Antes de que surjan estos beneficios y podamos sacar el máximo provecho de la situación, necesitamos establecer una estructura más clara y por eso tenemos que incluir un enfoque sobre los mercados de trabajo y las políticas, porque las mujeres están ganando dinero y actualmente esto no, esto es algo que tiene un potencial que se tiene que realizar. Es la comunidad internacional que tiene que realizar este potencial. Los inversores están empezando a invertir en estos mercados y así se está realizando el potencial de las mujeres que están trabajando en la agricultura. Esto debería formar la base de mucha actividad de las ONGs. Un punto muy importante se hizo sobre los mecanismos institucionales. Creo que necesitamos llevar a cabo más innovación a nivel institucional. Tenemos que conectarnos más con el mercado y no centrarnos en los mecanismos negativos, porque los sistemas en sí no son malos. Hay que analizar las condiciones y las partes implicadas. Tenemos que tener la mente abierta sobre estos sistemas basados en el mercado y realizar más trabajo innovador, negociar más con el mercado y creo que esa es la dirección que deberíamos tomar para mejorar los mercados. Voy a finalizar la sesión ahora. Vamos a hacer una pausa breve y volveremos en 10 minutos. Esto es una pausa para estirar las piernas y volveremos en 10 minutos para acabar a tiempo. Muchas gracias al panel, para todos los que hayan participado, para las personas que han estado escuchando por web. Volvemos en 10 minutos.